Estamos aquí para ver el Power Ranking, ¿no? De este fin de semana del Gran Premio de China. Bueno, primera posición para Lando Norris, segundo Verstappen, tercero Fernando, cuarto el Haas de Nico Hülkenberg, quinta posición para Charles Leclerc, sexto para George Russell. Tenemos un doble empate ahí con nuestro chavalito, ¿no? Con Carlos Sainz y con Sergio Pérez, novena posición por ende para Daniel Ricciardo y décima posición para Alexander Albon. Aquí lo que más me vuelve a llamar la atención, sobre todo, y no es por nada, ¿no? Pero es que viendo los resultados y viendo después en la posición en la cual le colocan, pues hombre, es sorprendente, ¿no? Sergio Pérez empatado con Carlos Sainz. A ver, creo que Lando Norris y que Max Verstappen, incluso si quieres te puedo llegar a comprar también Fernando Alonso, ¿vale? Venga, te excluyo a ese top 2 o a ese top 3, ¿no? Pero, hostia, tío, que Hülkenberg, que Leclerc, que Russell estén por encima de Sergio Pérez, no lo comprendo. Nico Hülkenberg, claro, que se hace un buen fin de semana sabiendo que tiene un Haas, ¿no? Evidentemente, pero es lo mismo de siempre, la vara de medir, ¿no? Esta gente, por ejemplo, en este fin de semana, en el de China, ¿cuánto de porcentaje le ha dado a la carrera? ¿Cuánto de porcentaje a la quali? ¿Cuánto a la sprint? ¿Y cuánto a la showdown, no? Porque, por ejemplo, el viernes y el sábado de Nico Hülkenberg no fue el mejor, la verdad. O sea, por ejemplo, el viernes a la tarde, cuando se disputa la sprint shootout, Nico Hülkenberg clasifica 13º. Es cierto, y hay que recordar que el viernes, cuando se celebró la sprint shootout, recordemos que fue bajo la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, los resultados y las posiciones, venga, vale, ok, quizás no la cogemos tanto con las pinzas, ¿no? ¿Qué nos encontramos al día siguiente cuando se celebra la carrera sprint? Bueno, pues que Nico Hülkenberg, como te comento, ni siquiera termina la carrera. Bueno, sí que la termina, vaya, pero la termina 19º, ¿no? En una pésima posición. Se reconvierte por la tarde del sábado y sobre todo el domingo en la carrera, ¿no? Porque el sábado por la tarde clasifica fantásticamente bien, se puede meter en la Q3 y termina en novena posición, y el domingo la carrera la termina justo en décima posición, salvando los muebles del equipo Haas y recuperando ese puntito, ¿no? Que, bueno, le viene que ni pintado para el casillero de la escudería americana. Lo que pasa es que esto es un magnífico trabajo para el entorno de Haas, ¿no? Pero si yo lo comparo con Sergio Pérez y con Red Bull, lo que hace Sergio Pérez durante el fin de semana me parece francamente mejor, ¿no? Insisto, clasifica sexto en la sprint shootout, cogemos las posiciones si queréis medianamente con pinzas porque fue una última sesión alocada con lluvia y demás. La sprint después, el sábado por la mañana, la termina muy bien en tercera posición en la zona del podio, segundo Lewis Hamilton, y esa sprint la ganó Max Verstappen. Por la tarde vamos a la quali. Sergio clasifica muy bien, justo por detrás de su compañero de equipo, que es lo que se le exige como mínimo, segunda posición. Cierto es que ya después el domingo pierde una posición respecto a Lando Norris, ¿no? Lando se coloca en segunda posición y Sergio Pérez en tercer puesto. Pero lo de siempre, si esto es por ritmo individual del piloto, sabemos por qué, o ellos, los jueces, deberían de saber por qué Sergio Pérez pierde la segunda posición de Lando Norris. Si no, muy fácil, en estos días os hice un vídeo sobre ello, ¿no? Entonces esta gente que se mire ese vídeo, que se lo observe y así a lo mejor puede aprender cosas, ¿no? Porque no es que en pista, por puro rendimiento, por puro nivel individual de Norris y de Sergio Pérez, hubiese una batalla espectacular, Norris le ganase la partida y súper merecida la segunda posición. A ver, que la segunda posición es súper merecida, pero la lucha fue estratégica, no fue en pista. A Sergio Pérez sobre todo le afectó muchísimo el Virtual Safety Car y después los Safety Car, y sobre todo cuando tiene que adelantar a Charles Leclerc, a la que ya intenta poner ritmo o está intentando apuntar hacia Lando Norris, directamente desde el muro le comunican: oye, va a ser complicado, casi mejor que a lo mejor, como ya has degradado mucho el neumático con la batalla entre Charles Leclerc y tú, ahora relájate, mantén el coche en perfectas condiciones y tráelo a casa, ¿no? Que por lo menos es una tercera posición. Lo que hace Sergio Pérez es peor que lo que hace Nico Hülkenberg. Es el contexto, ¿no? Es el contexto en función desde donde se mire, ¿no? Para Haas, por supuesto que fue un fin de semana casi que no perfecto, porque faltaba por Magnussen, ¿no? Pero un muy buen fin de semana. Pero es que, hostia, el fin de semana de Sergio Pérez, el de Red Bull es magnífico, ¿no? Pero es que el de Sergio Pérez me parece que es lo suficientemente bueno como para estar por encima de Hülkenberg, de Charles Leclerc también, por ejemplo, ¿no? Charles, Ferrari este fin de semana estaba muy pero que muy tapada, la verdad. No ha sido, de hecho, probablemente ha sido el peor fin de semana de lo que llevamos del 2024. Carlos tampoco es que haya brillado súper mega, bueno, pues top, ¿no? Los dos han estado en un perfil más o menos tranquilo, haciendo lo que han podido con lo que Ferrari le ha prestado, ¿no? Pero vamos, que Charles Leclerc no ha hecho un fin de semana descomunal ni nada por el estilo. Es cierto que de estas carreras del 2024, si no me equivoco, Leclerc nunca se ha bajado del top 4,
pero es que su fin de semana es bastante lineal, ¿no? O sea, por ejemplo, para que veáis, ¿no? ¿Qué es lo que hace Charles Leclerc durante la sprint shootout? Bueno, pues clasifica en séptima posición. Al día siguiente, el sábado por la mañana, la sprint, ¿cómo lo termina? Cuarto puesto, ok, ni tan mal. Por la tarde del sábado, cuando inicia la quali, ¿en qué posición clasifica Leclerc? Sexta posición, una posición mejor en comparación a la de la sprint shootout. Y después la carrera la vuelve a terminar en cuarta posición. En ningún momento amenaza el podio, en ningún momento se ve a una Ferrari lo suficientemente competitiva como para estar ahí, encima de la McLaren, de un McLaren quiero decir, que era el caso de Lando Norris, y con Carlos más de lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad, no sé cómo es posible que Charles Leclerc esté por encima de Sergio y que Carlos comparta la misma posición con Pérez, porque sí, este fin de semana no te voy a decir que voy a ser duro con Carlos o que voy a ser duro con Ferrari, pero no voy a ser tan agradable, ¿no? Digamos como a lo mejor en otro momento, en otro miércoles, mejor dicho, de otro fin de semana. Es que Ferrari este fin ha estado bastante tapada, al igual que George Russell. Pero ¿qué ha hecho Mercedes este fin de semana? No ha hecho absolutamente nada. Que Russell haya más o menos salvado los muebles del equipo Mercedes se puede llegar a entender, ¿no? Porque, por ejemplo, la carrera la termina dentro de la zona de los puntos, pero Lewis Hamilton también, y eso que salía desde la P18, y clasificar como tal en la shootout, bueno, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Teníamos ahí el factor de la lluvia, aunque ni siquiera Russell en la shootout consigue meterse en la SQ3, digamos, justo se queda en la SQ2 clasificando 11º, su compañero sí que puede pasar a la SQ3 y de hecho clasifica en segunda posición. Y después lo que te digo, la carrera del domingo, vale, ok, sí la termina sexto, pero Hamilton noveno, y eso que él salía desde la P18, y por ejemplo, la sprint race, pues bueno, George Russell termina en octava posición, justo recogiendo un punto, el último punto que se otorga durante la carrera sprint. Que eso haya sido un fin de semana mejor que el que ha hecho Sergio Pérez, que nos ha bajado del podio, que clasifica en la cual importante por detrás de Max Verstappen y en condiciones normales, digamos, porque por ejemplo Max tampoco se le da francamente bien la sprint shootout, ¿no? Cuando empieza a llover en ese momento y demás. Que bueno, que a ver, que no se le da tan bien, que clasifica en cuarta posición, que aún así es una muy buena posición. Después el sábado por la mañana, cuando arranca la sprint, gana la carrera y ya está, ¿no? El sábado por la tarde hace la quali, la disputa, consigue la pole y el domingo consigue la victoria, ¿no? No le pongo ningún tipo de pega a Max Verstappen, pero mencionaba lo de la sprint shootout para que veamos, ¿no? Que hay que coger un poco con pinzas esas posiciones. Pero hablando de Russell, él ni siquiera llegó a meterse a la SQ3, en la SQ2 empezaba a llover justo al final de la sesión y no le dio tiempo realmente a George Russell porque justo hizo un intento al final de la sesión, pero empezó a llover y ya no le dio más tiempo, ¿no? A Russell para intentar hacer un mejor tiempo y colarse en la SQ3. Chico, ¿salvado muebles de Mercedes? Sí. ¿Ha sido más o menos el piloto de referencia del equipo alemán? En cuanto a puntos recogidos este fin de semana, pues sí, también, pero que eso signifique que haya sido mejor trabajo que el que ha realizado Sergio Pérez con un 7, empatado en la séptima posición con Carlos Sainz. Te digo, si quieres venga, Max Verstappen por supuesto excluido, Fernando y Lando entendiendo el coche excluido, aunque bueno, ellos son los primeros que dicen que no tienen en cuenta el rendimiento del monoplaza, mentira cochina, ¿no? Vale, venga, si tenemos eso, si pillamos eso, si queremos creernos que, bueno, o si no nos queremos creer, evidentemente, que eso sea cierto y obvio, sí que evalúan el nivel del monoplaza, venga, vale, se entiende que Verstappen, insisto, excluido, Fernando, por supuestísimo, excluido, porque con ese Aston Martin lo que hace durante el fin de semana es francamente bueno. No, pero si la carrera la termina en séptima posición, ya, pero, hostia, tío, Fernando fue a otra estrategia muy diferente, al final de la carrera consiguió recuperar posiciones, la sprint, por ejemplo, del sábado a la tarde la hace francamente bien, clasificando en tercera posición, justo el primero de los mortales, digamos, o el segundo de los mortales, justo detrás de Sergio Pérez. Y durante la sprint, bueno, sí que es cierto que Fernando y Carlos la hallan en un momento, que es cuando Sergio Pérez se aprovecha para adelantar a los dos españoles y que al final Fernando se tiene que retirar, pero por actuación individual de Fernando ha sido muy buena este fin de semana. Y Norris, simplemente por lo que te digo que igual te lo excluyo, es por la segunda posición que al final consigue el domingo en carrera, porque durante el resto del fin de semana la sprint digo yo que no la tendrán muy en consideración cuando Lando Norris parte desde la pole position y después la pierde por completo en la segunda curva de la cita, ¿no? Y al final termina la sprint en sexta posición. Debe ser que a esta gente no le importa tanto la sprint race, porque si no, no lo hubiesen colocado ni de puta coña un 9,8 a Lando Norris, ¿no? Porque que pierdas la pole en dos vueltas prácticamente, ¿qué dos vueltas? Perdón, en dos curvas, hombre, ya es algo bastante rarito, ¿no? La verdad, tienes ahí... Además tienes la chance porque son solamente 19 vueltas, a lo mejor puedes aguantar por detrás a los Red Bull, a Max y a Sergio Pérez.
y la desaprovechas por completo, ¿no? Que después se rehace y te saca un domingo espectacular con una segunda posición. Además, cuando así de medio coña con su ingeniero se habían picado y habían apostado a ver a cuántos segundos quedaba Ferrari por delante, y al final eso nunca existió. De hecho, fue él quien terminó por delante de los Ferrari, ¿no? Pues quizás el McLaren tampoco iba tan mal, ¿no? Quizás tampoco era un mal coche para este fin de semana. A lo mejor era top 2, top 3 coche, ¿no? Y si hace una segunda posición, entonces es de forma natural donde debería de haber quedado el coche de Lando, ¿no? ¿Por qué esa inflada entonces? ¿Británico? ¿No británico? ¿Hacía mucho tiempo que no estaba en esas primeras posiciones y le tenían que volver a contentar al piloto británico? Puede ser, porque después en los posts yo he visto cómo Lando responde, ¿no? Evidentemente, ¿cómo no vas a responder? Pero cachondo, cuando no estás primero no responden, ¿no? Y te haces el loco. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Verstappen excluido, ¿vale? Por delante de Sergio. Si quieres Fernando y si quieres Lando, aunque bueno, si nos ponemos exquisitos tendríamos que analizarlo, pero lo que sí que no compro, lo que sí que no comparto es que esté Hülkenberg, Leclerc, Russell por encima de Sergio Pérez. Estas tres personas deberían estar sí o sí por detrás de Sergio Pérez indiscutiblemente, y Sergio siendo cuarto, porque sí, a lo mejor ha sido el cuarto mejor piloto de este fin de semana de forma más o menos objetiva, teniendo todo en cuenta, ¿no? El coche que tiene, pero los problemas que tiene con el coche, las condiciones climáticas que han existido durante el fin de semana, las estrategias también que ha tenido Sergio Pérez, Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso, etc, etc, ¿no? Habría que hacer un estudio muchísimo más en profundidad, que es lo que parece que yo cada vez más me va a apetecer y que a esta gente parece ser que cada vez más le apetece hacer menos, ¿no? No lo sé, que estén por delante esos pilotos,